Bueno, muchachos, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a hacer una clase de demostración para nuestro curso de reparación electrónica de tarjetas gráficas. En este caso, esto es una tarjeta, una 3080, y tiene, por supuesto, alimentaciones por estos puertos y demás por el puerto PCI Express de 12 voltios. Hemos hecho una encuesta sobre qué tipo de clase querían hacer hoy y hemos determinado que vamos a hacer la de el sensor, el monitoreo, el sensado de 12 voltios. ¿Bien? Y antes que nada vamos a quedar ciertos términos, porque aunque es cierto que en la RAE no existe el verbo sensar, dice que es mejor lingüísticamente utilizar la palabra monitorizar, ¿verdad? Medir, ¿verdad? Esto de aquí es un tema lingüístico, un tema semántico. Sin embargo, en el lenguaje técnico, ¿verdad? En el lenguaje técnico, nosotros somos técnicos de reparación, los reparadores, ¿verdad? Los reparadores tenemos bien aceptado y está normativamente puesto que utilizamos el concepto de sensado, ¿verdad? Sensar, porque incluso los fabricantes de sensores fabrican sus resistencias Chun, resistencias las llaman y las venden como resistencias de sensado. En libros de electrónica que se usan en la universidad, ¿vale? Se usa el término sensado. Aunque lingüísticamente hablar de monitorizar, medir, ¿verdad? Todo esto está lingüísticamente quizá más correcto, ¿de acuerdo? Esto es interesante que se sepa que el término sensado está aceptado. ¿Eh? Esto es porque luego por ahí se te critican las clases y te dicen que no sé qué, no, yo no entro en polémicas con nadie, pero quiero que sepan que esto es ampliamente aceptado en nuestro sistema. ¿Eh? Es verdad que ya repito que lingüísticamente no es tan correcto, pero eh, en nuestro rubro sí es correcto, se usa bastante y nuestros fabricantes lo. Bien, si alguien tiene alguna duda con esto, les puedo mostrar bibliografía en la universidad que lo usa y fabricantes, ¿de acuerdo? Que venden su resistencia Chun como resistencia de sensado, ¿de acuerdo? Vuelvo y repito una vez más, está ampliamente aceptado, es decir, sensado en nuestro formato. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a monitorizar los 12 voltios porque por estos de aquí que entran de nuestra fuente de alimentación, entran 12 voltios, normalmente un máximo de 150 vatios por cada uno de estos conectores, y por el de el PC Express pueden entrar hasta 66 vatios, lo cual nos hace que 366, que bueno, prácticamente 350 vatios, y hay tarjetas incluso que tienen tres conectores y pues son capaces de entregar todavía más potencia. ¿Qué ocurre? Que si, aunque yo tenga mi fuente de alimentación bien, si en el momento de la tarjeta gráfica, al hacer sus cálculos, interpreta que una de las entradas de corriente de 12 voltios tiene un problema, esto se va a monitorizar con un circuito. Este circuito va a informar que tiene un problema y la tarjeta gráfica o bien no va a encender, es lo más probable, o bien va a tener un rendimiento mucho más bajo. Bien, ¿cómo hace esto esta tarjeta? Nosotros vamos a utilizar el esquema de la CG132P, que es una RTX 3080 de la marca NVIDIA. Claro que hay otros modelos, claro que hay otras marcas, claro, hay de todo. Es una ASUS y esta es la que yo voy a elegir para esta clase. Si usted tiene otra, pues mala suerte, se ve el esquema, hace ingeniería inversa y se lo saca seguro. Bien, el circuito que se utiliza para medir esto es el NCP 45491, en este caso, y aquí tenemos la hoja esta.
Bien, si nos fijamos en esta hoja de datos, dice que es 4 channel voltaje boost and 4 channel high side current shunt monitor. Esto es un monitor mediante resistencias de sensado, resistencias shunt. Bien, entonces todos los alumnos del curso van a tener acceso a una pizarra donde nosotros tenemos pues los apuntes de cada clase y tenemos los PDF, los gráficos, y en este caso pues estamos en esta parte de aquí, que tenemos nuestro estándar GPU de 8 pines y aquí tenemos el sensado a través de este circuito. Este circuito, que en este caso está duplicado, lo veremos por qué a lo largo de la clase. Bien, fijaos que cuando nosotros vemos este circuito, aquí tenemos el diagrama de bloque de uno solo, de un solo canal. ¿Qué significa que es de 4 canales? Este circuito es capaz de medir 4 canales de voltaje y de intensidad. Bien, vamos a recordar, que no se acuerde, cómo es que mide la intensidad. Todo el mundo sabe que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, perdón, resistencia por la intensidad, y despejando esto, yo puedo calcular fácilmente y decir que la intensidad es igual al voltaje partido por R. Bien, entonces cuando tengo una resistencia de sensado, una resistencia shunt, una resistencia que monitoriza el voltaje, yo tengo una resistencia que tiene aquí una entrada, vamos a llamarla entrada P para luego, y la salida N. Y yo digo que el voltaje en P menos el voltaje en N partido por la resistencia, que la tengo bien calculada porque es muy específica y es tiene muy buena tolerancia, por ejemplo, es un ohmio o 0,01 ohmio, está muy bien tolerada, ¿verdad? Pues esta fórmula me va a dar finalmente cuál es la intensidad. Es fácil de calcular. Bien, esto es tan fácil de calcular que, pues si se te olvida la fórmula matemática, que yo sé que muchos de ustedes son forofos de la fórmula, pues usted puede hacer, aquí está la fórmula para que todo el mundo la pueda calcular, esto lo va a hacer el circuito también. Bien, entonces, según nos cuenta la hoja de datos de esto, que mucha gente la mira, pero luego es complicado, luego ya saldrán clases de esto. Luego, saldrán clases de esto. Esto lo entienden ahora cuando yo les... Nosotros tenemos una resistencia, esta resistencia va a ir a un amplificador operacional para dar una salida. Esto tiene en un canal es esto. Sin embargo, tiene para 4 canales. Vamos a centrarnos por el momento en un canal y lo vamos a ver dentro del plan. Bien, este circuito, vamos a venir aquí y por aquí tenemos la entrada de 8 pines, esta es la entrada de 8 pines, y aquí tenemos más entradas, ¿verdad? Sin embargo, estas entradas luego, pues estas 3 las vamos a utilizar solo con un pin. Bien. Entonces, él tiene aquí unos voltajes que le entran de nuestra fuente de alimentación y de nuestra placa base. Recuerden, nuestra fuente de alimentación tiene 12 voltios y luego nuestro PCI Express tiene también 12 voltios, luego tendrá 3,3, tendrá más datos, pero nos vamos a ver la entrada que tiene. Y a través de estas resistencias monitoriza entrada y salida y es capaz de hacer el cálculo correspondiente gracias a este amplificador operacional, y dependiendo cuál sea mayor o menor, van a dar aquí un positivo o un negativo. Lo que yo quiero es hablar hoy de tarjeta gráfica nada más, ni de amplificadores operacionales, ni de salida de ordenador abierto. Pero dentro del curso que damos, regalamos un curso de reparación electrónica. Bien, electrónica para reparadores. Usted compra nuestro curso de reparación de tarjeta, es este de aquí, y yo le regalo uno de reparación electrónica básica para orientado a los reparadores. Bien,
Y si os fijáis, aquí tengo un montón de pines, que es lo que hay que entender cómo lo monitoriza y para qué sirve, cómo lo sensa, cómo utiliza este sensor. No estoy utilizando sensores especiales, ¿de acuerdo? No estoy utilizando nada raro, no tengo un circuito especial, sí que tenga. No, no, no. Estoy sensando, estoy monitorizando todo esto solamente con resistencia y con un circuito que me va a hacer cálculos de alta precisión. No necesito ningún circuito microcontrolador, ni que tenga un software especial, ni que tenga un Arduino. No, 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 no. Estoy utilizando cálculos matemáticos sencillos y un circuito bastante barato. Bien, un circuito que no se rompe nunca porque no sé que le caiga algo. Bueno, entonces vamos a ver cómo configuro este circuito y cómo entiendo esto de aquí. Voy despacito porque muchos de ustedes no han visto una gráfica esta en su vida. Bueno, estos circuitos, como veis por aquí, tengo mis resistencias Shunt, resistencia de sensado, que me habla que es correcto. Bien, por aquí tengo parte de atrás, para que veáis que también estoy usando la foto de esta placa. Bueno, alimento el circuito y para que comprueben todo el mundo pueden ver esta, que está en la salida, bueno, la entrada de la alimentación externa, y estoy sensando 4 canales, aunque en esta placa solo hay 3, 2 de ellas se van a unir. Y vemos que este circuito tiene, vamos a ver, este es el U50, tenemos también board view, por eso yo también esta placa, porque tenemos un board view, y vemos que U50, aquí anda U50, U50, aquí, aquí tenemos U50, a ver si se localiza en la foto fácil para que todo el mundo lo pueda ver. U50, andar por aquí. Veis que tengo aquí 45 491. Este circuito es el que va a sensar esto de acá. Y en esta placa en concreto, la voy a presentar primero, luego vamos a analizarla bien. En esta placa en concreto también tenemos en la página 48 otro circuito igual, el U48. ¿Veis? U48 que lo vamos a ver también en este. U48. Esto lo explico despacito porque luego, ¿veis? Aquí tenemos U48. Estos circuitos pueden trabajar por pares, hay que programarlos. Estos circuitos pueden trabajar por pares. Ahora vamos a poner aquí la foto de atrás y por aquí anda este circuito. 48, que es este circuito. Hay dos circuitos que sensan la corriente de 12 voltios. Para eso hay que entender el circuito. Así que ya no me retraso más, ya habéis visto que tiene dos, que sensa la corriente, que está en la placa. Y vamos a ver cómo lo va. Este circuito tiene una cosa que llamamos un multiplexor. También es común que se le llame multiplexador. Esto lo que hace, para poner un ejemplo práctico, todo el mundo lo entiende, usted tiene cámaras de seguridad, tiene 8 o 10 cámaras de seguridad y todas tienen una señal diferente y ahora lo meto en un solo aparato para sacarlo por un solo monitor o un televisor. Bueno, pues yo estoy multiplexando la señal de diferentes cámaras a través de un solo aparato. Bueno, pues esto, que ahora se habéis entendido bien, pues tenemos dentro un multiplexador, un multiplexor, que es capaz de verme los 4 canales que es capaz de monitorizar. Él monitoriza 4 canales, aunque aquí solamente sale uno, y el resto de los canales, pues están enviando estas señales al multiplexador. Están enviando, están monitorizando, están sensando voltaje y corriente, ambas cosas. Bien, entonces el canal 1 le da una medida bastante precisa de voltaje. Inmediatamente esto se puede calcular
como la fórmula matemática que he dicho antes, y le da exacta la corriente, la intensidad, ¿vale? Luego pasa al canal 2, le da voltaje y le da corriente. Luego al canal 3, voltaje y corriente. Luego al canal 4, voltaje y corriente. Bien, esto es lo que mide este circuito. En este momento, este circuito multiplexador va a sacar una sola salida diferencial. Luego hablaremos de esto. De estas cuatro señales, que son, digamos, dobles, porque también dan voltaje, pero también intensidad, serían cuatro señales, pero dan dos términos, serían, vamos a ponerlo entre comillas, 8. Finalmente va a sacar una sola señal. ¿Bien? ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer gracias a este secuencia lógica. Fíjate que aquí tengo dos pines que pone Muxel y Moxel. Bien, entonces cuando yo vengo a Moxel me dice, oiga, multilevel input for single device, device A o device B, no. Yo lo puedo seleccionar a que este circuito va a trabajar el solo, ¿verdad? Porque es que estuviera solo este circuito montado, o lo voy a poner con dos íntegros, que trabaje conjunto con dos íntegros. Por supuesto, lo tengo que alimentar. ¿Bien? Y este de aquí, Multiplexer Select Input. Bueno, si os fijáis, el pin 29, este de aquí, Multiplexer Select Input, este de aquí, es el pin 29. Bueno, este de aquí. Fijaos en el pin 29 de aquí, de hecho aquí 29. Este pin de aquí, el núcleo, le va a decir cómo lo selecciona. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta por el momento? No tiene de preguntas, ¿no? Todo el mundo va entendiendo bien. Estoy muy despacio porque no todo el mundo está fuerte en electrónica. Bueno, entonces, este Muxel lo que hace es que controla este multiplexador, este multiplexor interno que tiene. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo lo hace? Como esto está monitorizando, como he dicho antes, 8 parámetros, son 2 parámetros de 4 canales, me repito mucho, ¿bien? Lo que va a hacer es controlar, como solo puede entregar una salida a la vez, va a controlar cuál vale. Bien, entonces esto se va a conectar a mi núcleo, a mi GPU, ¿de acuerdo? Y le va a decir cuánto va a ser el retraso entre una señal y otra, ¿vale? Entonces él va a hacer un pulso, un pulsito, y va a hacer un control preciso para que él vaya cambiando de canal. ¿De acuerdo? Mi procesador, mi gráfica, mi núcleo de la gráfica, mi GPU, le va a estar diciendo qué es lo que quiero que me monitorice. Bueno, de cuál me está monitorizando, cuál es la que quiero que salga. Eso es lo que va a hacer. ¿Bien? Y ahora yo tendré un convertidor externo que me lo traduzca. Pero esto lo que está diciendo es, oiga, tengo el canal 1, me está midiendo, vamos a ponerlo, vamos a borrar todo. El primero es el canal 1, channel 1, voltaje y luego corriente. El tiempo entre uno y otro es muy preciso. Ya quiero cambiar a canal 2. Esto tiene una secuencia que no se interrumpe. ¿Bien? En el canal 2 tengo un parámetro de voltaje y otro de intensidad. Y él va a decir que cambie
para, oiga, léame este y sáqueme la señal. Ahora léame este otro y sáqueme la señal. Y cuando llega al final del canal 4, vuelve a empezar. Esto es lo que está haciendo el MUX-Cell. Está controlando MUX, el multiplexador, el MUX. ¿Bien? Está diciéndole que cómo lo va a hacer. Y esto se sabe porque por aquí no es un diagrama muy grande, solo tiene 10 páginas. Ahora podemos ver bien. Aquí tenemos MUX Cell. Power Up Time lo que hace es, bueno, esto si es de una sola dispositivo, luego estará, si es dos, entonces MUX Cell dice, oiga, de aquí a aquí, digamos, el pulso para que empiece a trabajar, este tiempo entre 14,75 microsegundos y 24,29 es un tiempo muy preciso. ¿Eh? Este tiempo es muy preciso. Y ahora lo que hace es que él cámbiame el canal, siguiente, 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 siguiente. ¿Vale? Ahora, si yo me pongo, oye, ¿qué es el TD? El TD es el time delay. El time delay, que es el tiempo de retraso entre el arranque y el primer pulso regular. El arranque es esto, este arranque que le dice que empieza a trabajar el multiplexador, y el primer pulso que dice, oiga, monitorízame el canal 1, tanto voltaje como corriente. Oiga, monitorízame el canal 2, ya esto de aquí es constante, pero este tiempo de aquí, este es el retraso que hay entre el pulso primero, el de arranque del equipo, al siguiente. Bien, esto tiene que ser entre 14,75 y 24,29. Así que aquellos que digan que con su multímetro son capaces de verlo, pues señores, le han tomado un poco el pelo. Bueno, entonces en la salida, ahora, en la salida, digamos, fijaos que voy a tener esta respuesta hasta aquí. ¿Veis? Y me dice el canal 1, el canal 2, el canal 3, el canal 4, volvemos al 1. ¿Bien? Y aquí voy a ver canal 1 de voltaje de intensidad, canal 2 de voltaje de intensidad, canal 3 de voltaje de intensidad. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que él, la salida que me da es un par diferencial. Se utiliza una comunicación diferencial para que el equipo me dé todo correcto. Fijaos que estamos aquí, en este solo se ve el canal 1, pero todos los demás son iguales. El canal 2, canal 3, esta señal es de aquí, ¿verdad? Es del canal 1. Bueno, pues estaríamos duplicando esto para el canal 2, para el canal 3, para el canal 2. Así que yo tendría una selección del modo si voy a utilizar dos dispositivos, el A y el B, o si voy a hacerlo uno solo. En este caso, de esta tarjeta en concreto, estoy utilizando dos dispositivos. Y este de aquí, lo que va a controlar es el primer pulso de arranque, un pequeño retraso y una secuencia de lectura de los canales. Por esto es una secuencia log. Cuando llego al final, vuelvo al principio. Empiezo del 1. Está constantemente monitorizando. De tal manera que cuando yo, una vez que arranqué, tengo el primer pulso, antes de llegar al segundo, ya he medido el primer canal de voltaje y de intensidad. Cuando voy para el segundo, me paso al segundo. Bueno, pues mientras que está utilizando el primero, la salida es solamente el canal 1. Cuando llego al segundo, la salida es el canal 2. Cuando llego al tercero, la salida es el canal 3. Todo el mundo entienda que lo que está haciendo, él lo está viendo todo a la vez, lo mezcla en un solo circuito que me multiplexa, pero la salida que yo voy a tener pertenece a un solo canal, pero lo hago en una secuencia. Esto es una secuencia. Esto es matemática muy simple. Entonces, esta salida, dependiendo del tiempo, va a ser, voy a monitorizar cuando yo lo esté viendo el canal 1 o el canal 2 o el canal 3 o el canal 4, luego volveré al 1 o al 2. Esta salida diferencial me va a estar dando valores de voltaje y de intensidad de los canales dependiendo
de la secuencia que esté en ese momento. ¿Todo el mundo entendió eso? ¿Queréis que lo repita? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Esto es complicado, pero si lo ves de fuera, no es tan difícil. ¿Bien? ¿Necesita que alguien lo repita? No pasa nada por preguntar. Aquí viene todo el mundo a aprender, otros vienen a hacer ingeniería inversa. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Muchachos, ¿cómo están? dime. Eh, Muy amable Álvaro, estamos enfocándonos en el IC de Administración de la Alimentación, ¿cierto? Y No, este no es un integrado de alimentación, este es un integrado de monitorización de la alimentación. ok, 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 de monitorización de la alimentación. Ah, listo, sí, esto iba a decir porque sí veo los R shunt, que son para medir las corrientes, Sí, hacen una medición de tensión, ¿cierto? correcto. Ya hemos puesto aquí la fórmula matemática incluso. De hecho, Ok, cuando esté, va a poder comprobarlo. listo, listo. Gracias. Bien, entonces, repito fugazmente, cada canal tengo voltaje y por supuesto intensidad o corriente y tengo cuatro. El primero y según esta secuencia que lo voy a poner aquí con pulsos que me va a dar el GPU, bueno, un microcontrolador, esto va a depender mucho de la arquitectura que tenga, normalmente el GPU, y le va a decir, oiga, díganme que tengo en el canal uno tanto voltaje como corriente, díganme que tengo en el canal 2, díganme que tengo en el canal 3. Entonces él lo va a ir sacando en una sola, esta salida es de un solo canal a la vez. Bien, entonces, como esto se ha entendido fácilmente, vamos a explicar cómo él lo va a sacar. Esto dice single-ended to this amp. Esto va a ser una salida, singular salida, a un amplificador diferencial. ¿Qué significa esto? Él va a traducir estas medidas de voltaje y de corriente que son analógicas, porque estas corrientes, ¿verdad? Esto, por ejemplo, entre este punto y este punto hay una caída de 0.025 voltios, por ejemplo, es un ejemplo. O está consumiendo una corriente de eh, tantos amperios, que si yo multiplico voltaje por corriente puedo dar vatios si quiere, ¿no? Esto es analógico, está viendo real, esto es en tiempo real, pero nuestro GPU no entiende medidas reales. Luego tiene usted 12.23 voltios y un consumo de 3 amperios. Nuestro GPU no entiende eso. Nuestro GPU solo entiende ceros y unos, porque nuestro GPU solo tiene código binario. Entonces necesito un traductor que me transforme lo analógico y me lo convierta en digital. ADC, que es analógico a digital converter, un conversor de analógico a digital. ¿Y qué es lo que hace esto aquí? Esto va a ver con modificación diferencial. Luego nuestro ADC, que andará por ahí, me va a poner, por ejemplo, un código binario de 10 bits, de 12 bits. Ya veríamos, ¿no? Por ejemplo, para que todo el mundo entienda esto bien, un ejemplo práctico, ¿no? Lo veremos un poco ahora, pero un ejemplo práctico, si digo, oiga, tengo una diferencia, tengo 12 voltios en el VBU, 12.01, para hacer algo raro, y pasa por un divisor de tensión que al final me queda 400 milivoltios, o sea, este de aquí, ¿vale? Y entonces la diferencia es 0.8, bueno, este cálculo, ahora yo lo quiero pasar a binario de 10 bits. Como yo no hablo binario, yo cogería una calculadora de binario, ¿bien? O me tirían el ChatGPT o algo de eso, y digo, oye, ¿cuánto es el valor del convertidor? Normalmente esto me diría que el valor del ADC va a ser el valor de entrada partido por el voltaje de referencia, que dará por aquí, y luego lo voy a multiplicar, si lo tengo un código binario, que son por 2 de 12 bits, así. Y esto, por supuesto, le resto 1. ¿Esto me sirve para el que va a reparar? No, esto para que entiendan que lo que hace esto es un cálculo matemático perfecto y preciso. ¿Vale? Total, cuando yo hago esta cuenta, pues tengo 12.01 voltios partido 26, que la entrada por 4.000, bueno, al final me daría 1893. Este es el valor de ADC.
Y esto cuando lo he hecho en 12 bits, me quedaría 0111, 0110, 0101. Esto sería 12.01. Bueno, esto es lo que va a salir por ahí. Yo entiendo que a ustedes eso les da igual. Lo que pasa es que quiero que sepan que estos voltajes que se miden en tiempo real, que para un ser humano tiene mucho sentido, mide 12 voltios, 12 voltios no tiene ningún sentido para la máquina. A la máquina hay que decirle 0111, 0110, 0101. Y esto es lo que va a salir por ahí. Bueno, entonces, ¿cómo hace esto? Para que la comunicación sea muy precisa y no tenga problemas de interferencia, va a utilizar comunicación diferencial y para eso, no sé que esto aburre mucho, pero estamos explicando cómo funciona. Pues he dicho que esto era teórico, ¿verdad? Vamos a coger un eje de coordenadas cartesianas y vamos a poner aquí un poquito más grande y vamos a quitar los números. Bueno, entonces lo que está hablando en la salida hemos dicho 0110, entonces haría algo así, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Y qué va a hacer para que la comunicación sea muy precisa? Para que no le afecten las electromagnéticas, las interferencias. Imagínate que por la propia construcción de la placa, la vibración de la bobina, porque no tenga buenos filtros, bueno, porque todas las placas siempre van a tener interferencias. Vamos a meterle, por ejemplo, una interferencia electromagnética de 1 volt. Esto es un ejemplo. Entonces yo tendría que a esta señal se le acopla otra de 1 voltio. Entonces, lo que él quería decir con la señal roja, ahora que tengo una señal verde, no es lo que quiere decir, ya son 2 voltios, ya no son 12 voltios, ya son 13 voltios. Y entonces mi GPU está entendiendo mal porque la monitorización, el sensado, que no está mal dicho, de la corriente, pues se le ha sumado 1 voltio porque tengo emisiones electromagnéticas que me han jodido la señal. Entonces, ¿qué va a hacer un ingeniero que, además de que se meten con él en los grupos de Facebook, dice, bueno, vamos a hacer una comunicación matemáticamente responsable y a esta señal lo que voy a hacer es duplicar. La voy a duplicar, hemos dicho que es un par diferencial y entonces él va y la duplica. La duplica y la invierte. ¿Cómo lo va a hacer? Esto lo que va a hacer es la señal duplicarla muy sencillo. Yo tengo una señal y la duplico. Ahora esta de aquí le paso por una inversora y lo que era un 1 se convierte en un -1, lo que era un 2 se convierte en un -2, lo que era un 7 se convierte en un -7, lo que era un -3 se convierte en un +3. Esto lo que es una compuerta inversora, cambia el signo del valor de la señal. Entonces, una vez que yo entiendo que es muy fácil a través de duplicar una señal y pasarla por una compuerta inversora, lo que voy a hacer es duplicar la señal e invertirla y me queda algo parecido aquí. A la señal que era la original le voy a decir que es la señal P y a la señal que he invertido la señal N, porque la N es negativa, inversora. Bien, entonces, ahora que entiendo esto, lo que va a pasar es que nuestro circuito va a tener detrás un semisumador. Un semisumador lo que hace es que suma dos señales y las divide entre dos, señal A y señal B, entre dos. Y esta es la señal con la que se queda. Bien. Entonces, si todo va bien, si todo va bien, vamos a ver, por ejemplo, para hacer algo sencillo, me vengo aquí y digo, mira, eh, esto es 2, pero vamos a poner que fuera 3, ¿vale? Para hacerlo sencillo en este ejemplo, me lo iba a llevar aquí a 3 arriba, para que no digan que está más, y este de aquí, este aquí menos. Bueno, para hacerlo sencillo, digamos, vamos a poner aquí el color amarillo, que esto es el test, no me digan. Perdón. Para hacerlo sencillo, he dicho que esta parte de aquí es +3.
Así que yo amplío esto, ¿bien? Y tomo esto de referencia. La señal es completa, pero vamos a extender esto de aquí. Y ahora, esta de aquí, la que he duplicado y voy a pasar por la negadora, es -3. Por lo tanto, como esto es comunicación diferencial, lo que yo quiero saber es cuánta es la diferencia que hay de este punto a este punto. Y digo, esto es -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Cuento 3, ¿verdad? ¿Cuánto hay? De 3 a -3. Esto es contar. 6, 6. 6 voltios. Hay 6. Sí. Pues entonces digo, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Aquí hay 6. Pasa por mi semisumador, suma las 2, -3 más 3, pero no sumando, sino la diferencia que hay, y lo divido entre 2. Pues 6 entre 2 es igual a 3. La señal que yo tenía en principio. Bien. Pero un día la tristeza llega a mi corazón, hago ingeniería inversa y llega un problema electromagnético y le suma, por ejemplo, 2. Esta señal que era un +3 se convierte ahora en una señal, en esta de aquí, que le ha sumado 2. Aquí. Ahora lo que era +3, ahora es +5. ¿Entendieron eso, verdad? Le ha acoplado una interferencia, eso significa, se ha metido por medio, interferir, se mete en medio de esa señal, se suma y ahora lo que era 3 se convierte en 5. ¿Qué ocurre? Que este -3, cuando yo le sumo 2, no hace falta ser un matemático ni un astronauta ni nada, pero sé que -3 más 2 es -1. Esta señal está en negativa, así que cuando yo le sumo, ¿verdad? Esta señal ahora le he sumado ese voltaje. Y ahora cuando hago la suma, la diferencia entre -5 y -1, ¿cuánto es? Es 6 igualmente. Tanto si no tenía interferencias como si tengo 6. Ahora estos 6 pasan por el circuito semisumador y se convierte en 3, lo que yo quería, que era el 3. Bien, entonces, gracias a esta comunicación diferencial que vemos aquí, la precisión que tiene este circuito es una maravilla, ¿verdad? Entonces, este par diferencial, como dice Steven, es precioso, no es lo mismo, esto es cuestión de bonito, sino que es magnífico para quitar interferencias y que la comunicación con el procesador sea lo más exacta y precisa posible. De tal manera que gracias a mi resistencia Shunt, resistencia de sensado, ¿la correcta? Que es muy precisa, por ejemplo, esto pudiera ser 0.001, con un margen de 1%, es muy precisa, el voltaje lo mido bien y cuando tengo resistencia y tengo voltaje, ¿verdad? Es fácil calcular la intensidad. Bueno, pues esto es lo que hacen aquí. Esto de 4 canales que tiene, toda esa información se envía al multiplexor. Y la salida del multiplexor depende de la secuencia que me la va a dar el seleccionador. Mi gráfica, mi GPU o mi controlador, en mi caso, este circuito lo puede montar cualquier otra cosa, me va a decir un pulso para ponerlo activo, una diferencia de tiempo y va a hacer luego pulsos regulares, como hemos visto en el gráfico del propio circuito. ¿Y qué pasa si no respeto este primero? Deja de trabajar. Pero bueno, esto no es un asunto que a un reparador le venga muy bien, tampoco quiero profundizar porque es una clase demo. Entonces ahora sabemos que él monitoriza 4 canales. En este caso yo puedo tener el canal del PCI Express, el canal del primer PEX y el canal del segundo PEX. Oiga, y el tercer canal, pues por ejemplo, dice, pues este y este que vayan a otro canal, no sé, como lo quiera hacer el fabricante de la tarjeta. ¿Bien? Ahora, eh, esta secuencia, que yo tengo aquí, la puedo poner que trabaje un solo equipo, un solo circuito o 2 circuitos. En nuestro caso, son 2 circuitos. Este mod cell son 2 circuitos. En nuestro caso. Por aquí vamos a ver el gráfico que tiene.
Digamos, aplicaciones, de cuando tengo standalone, cuando está solo, o cuando está con dos, por ejemplo. ¿Ves? Aquí tengo uno doble, ¿ves? Al tener doble, pues él comunica las señales diferenciales. Bien, para que vaya al convertidor, esta señal analógica, este par diferencial, y lo convierta en ceros y unos, o unos y ceros. Bueno, el convertidor no está dentro del equipo, de este circuito, está fuera, ¿vale? Y esto ya lo convierte con tu calculadora de binario, lo puedes ver si quieres. Esto es interesante, voy aquí veis cómo funciona cuando yo tengo que estar combinándose A y B, ¿vale? No me interesa mucho esto, aunque en esta tarjeta lo está poniendo, solo que me interesaba era que entendieran el par diferencial y como él está teniendo esos voltajes, lo está secuenciando, lo está sacando. Sin embargo, lo más interesante de este circuito no es esto. Oiga, sí, está sensando, está monitorizando en los canales, pero lo más interesante es el BSOK. Esto es lo más interesante, porque si BSOK no está correcto, y esto va a depender de unos amplificadores operacionales para comparar estos voltajes. O sea, si él tiene algún problema en alguno de los canales, aunque tenga bien la fuente, esta tarjeta se podría mojar y estas resistencias pueden tener unos valores alterados. Y entonces, cuando estamos utilizando unos canales, aquí me da un problema. Aquí tengo compuerta lógica AND de 4 entradas. Normalmente estamos acostumbrados a ver compuertas de 2 entradas. Estamos acostumbrados a verlo de 2. Aquí hay de 4. Bien, entonces, BSOK, si lo vemos aquí, oiga, BSOK, dice bus OK out, que el bus de 12 voltios está correcto, open drain, drenador abierto, high impedance, que tenga una resistencia alta, una impedancia alta, igual bus OK. ¿Esto qué significa? En nuestro plano lo vamos a ver claro. Fíjate que, bueno, vamos a verlo en el pin correcto. Este pin de BSOK me dice aquí que es el pin 30. ¿Bien? Me fijo aquí y me dice, oiga, el pin 30 está flotando. ¿Veis? Aquí tengo el pin 30. Está flotando. Pero cuando están trabajando con dos equipos, fijaos lo que me dice el fabricante, no lo que me dice un youtuber o un ingeniero inverso. No. Entonces aquí él me dice, oiga, el BSOK solo voy a utilizar de uno de los dos. Me voy a hacer el bongo y voy a poner BSOK, este de aquí lo dejo flotando y utilizo este. Entonces, lo que ha hecho este circuito es que este de aquí no le ha hecho mucho caso y un par de páginas más adelante, aquí tengo en el pin 30 otro circuito, el U50, y aquí en el pin 30 tengo este LED. Y me dice que si el drenador está en alta impedancia, el drenador está abierto, BSOK está correcto. Así que aquí tengo un MOSFET de drenador abierto que se me queda OK si está todo bien. Si está todo bien, este va a recibir un suministro de voltaje externo. ¿El suministro de voltaje externo cuál es? Me vengo por acá y me encuentro que tengo 3.3 SEC, que si no me equivoco viene de la línea PCI Express, 3.3 voltios, y viene aquí a través de una resistencia pular de 10K, y aquí tengo, si no hay problema, 3,3 voltios. A 3 voltios, está lo alto. Y mi ordenador se queda abierto y no da problema. Y entonces, fijaos que a través de, bueno, esto verde significa que no está, pero no importa, para la explicación técnica no importa, me podría venir o bien a ponerme esto a tierra y esto dejarlo abierto y aquí llegaría por aquí. En este caso estos dos MOSFET no existen, así que estos 3 voltios vendrían aquí. Sin embargo, está en alta impedancia, PSVMON Power Good sería estado alto 3.3 voltios. ¿Y por qué necesito esto? He monitorizado los 12 voltios de mi fuente de alimentación. Si vengo a esta línea, me voy a fijar en algo interesante. Me dice, oiga,
vamos a ver, la activación de otras fuentes, 1.8 Enable, por ejemplo, va a depender de que la monitorización de los 12 voltios esté en estado alto. Fíjate, una vez que yo tengo 5 voltios, ya sabéis que en gráfica hay 5 voltios, el que no lo sepa se puede apuntar a nuestro curso de gráfica. Y el power boost de las 5 voltios llega aquí, en estado alto, y el de los 12 voltios llega aquí. Entonces, esta compuerta lógica A saca un estado alto y es la señal que activa 1.1. Pero hay más cosas. Por ejemplo, para activar aquí, aquí he vuelto atrás. Esta señal, esta, esta. Para activar MSVDD de voltaje, también necesita esto. Fijaos, aquí tengo una compuerta lógica A. La multiplicación de los 12 voltios me pondría aquí estado alto, un 1. Y esta de aquí también tiene que ser un 1, pero yo tengo que tener 1.8 voltios que me pongan un 1 aquí. Aquí tengo diodos. Aquí. Ahora voy a hacer una pregunta a alguien a ver si está fuerte en esto. Bien, alguien que tenga el micrófono. Por ejemplo, hablaba antes Steven. Steven, has hablado antes, ¿no? Sí, La gente normalmente dice, estoy fuerte en electrónica, luego le preguntaremos al doctor Harvard, que es el que debe estar más fuerte de todo, que es el doctor Harvard. Entonces, fíjate, aquí tengo 1.8, mi sí, resistencia pull-up, que me debería dar un 1 aquí, ¿vale? sí, Pero si me da un 0, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con la fuente esta. Tendrá que ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que sea que tenga un problema con temperatura, term over, ¿vale? ¿Qué sí. tendría que pasar en esta línea para que estos 1.8 me desaparecieran de aquí? Un cero. A ver, yo necesito que pase, no, cero no. A ver, desde in, digamos, a ver, esa línea de temperatura, cuando está trabajando bien, por ahí va una tensión, 3 voltios, por ejemplo, ¿qué va por ahí cuando está trabajando bien? Bueno, tú tienes razón, pero aquí hay un poco de trampa porque tú no tienes el esquema, no dispones de la hoja de datos, ¿verdad? Entonces, fíjate, tienes razón tú, pero fíjate, vamos a hacer el análisis fugaz y acabamos la clase, ¿vale? Sí, Estamos en la página 50, que no se me olvide. Fíjate, term over, esto es un término de temperatura alto, ¿verdad? Venimos por aquí, esta temperatura alta, ¿verdad? Me viene, por ejemplo, de aquí, ¿ves? Term over, y fíjate, nosotros, term over va a depender de que este transistor no me ponga esta línea a tierra, ¿verdad? correcto, sí, Vale. Entonces, para que ese transistor BJT se me ponga en la tierra, necesito un estado alto en la base, ¿cierto? Voltaje en la base. La base, voltaje, base emisor, tiene que ser mayor, ¿verdad? Como esto está a tierra. Cualquier voltaje aquí me vale, ¿cierto? sí, El que no se acuerde de esto, recuerden que con este curso se regala un curso de electrónica básica y fijaos, es una maravilla. Aquí tenemos todo tipo de fórmulas matemáticas, BJT, y dice, oiga, el voltaje de base emisor en un PNP es el de base a emisor mayor a 0,7. ¿De acuerdo? Aunque yo tenga más de 0,7 aquí, ¿verdad? Me va a poner esto a tierra, ¿cierto? Entonces, fíjate que esta línea ya, de la página 39, ya depende de este de aquí, PM Thermal WNL. No, yo no pongo los nombres, ¿eh? Entonces, fijaos, creo esto es un, que H es de threshold, de umbral, sí, supondría esto es yo. un DRMOS, este DRMOS tiene tema on fault, un monitor de temperatura fault, y hay algunos que cuando están mal
se pone a GND. En este caso, esto lo que hace cuando está mal, te marca 3 voltios. ¿Vale? Esta temperatura, cuando este DRMO estuviera mal, uno de los DRMO de cualquier VRM, cualquier fuente está mal, ¿verdad? Lo que me va a hacer a nosotros en la página 39 sería, vamos a ver, ¿dónde? Bueno, vamos a buscarlo por aquí. Aquí. Aquí nos pondría como monitor de temperatura SDRMO al detectar un fallo, me pondría 3.3, ¿verdad? Esto vendría aquí, aquí el divisor de tensión, me da igual, con que tenga más de 0,7 aquí, eso es cualquier voltaje pequeñito, por muy pequeño que sea, habéis visto que tengo aquí una resistencia de 21 kilos, o sea, aquí voy a tener muy poca intensidad, ¿vale? En este caso me pondría un voltaje aquí positivo, un poco más de un voltio, un poco menos de un voltio, me da igual, porque tengo un poco más de medio voltio, me pondría esta tierra aquí arriba y haría que turnover fuera prácticamente, no tierra exacto, porque ya se ve que esto tiene unos ohmios, pero me pondría mejor 10 o 12 ohmios aquí, 5 o 10, depende. ¿Vale? Y esto entonces, la página 50, lo que haría, sin ningún género de duda, es ponerme la línea que debería ser 1.8, me la pone a 0. Al ponerme a 0, esto 1.8, este diodo ahora conduce, ¿verdad? Y me deja aquí la barrera de potencial del diodo. Si este diodo, por ejemplo, si fuera un diodo CN o un diodo SHOT, si era un SHOT más bien, pues tendría 0,2, 0,3, 0,4. Esto es, no es un 1, esto es un 0, Sí, ¿verdad? correcto. Entonces, al ponerme un 0 ahí, inmediatamente después no tengo aquí un 1, sino que tengo un 0, lo que haría que esta línea no me activara y, por supuesto, esta tampoco, porque es 0. Y tampoco tendría PEX. Y, por supuesto, si no tengo PEX, no tendría NVDD. Y si no tengo un VDD, no tendría FBN. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo soy un melón y no entiendo cómo funcionan los diodos? No importa, porque yo te desmelonizo. Y, por ejemplo, seguro que hay algún esquemita que yo pongo aquí. A ver, esto tengo de remote, seguro. Donde aplicamos esto. Bueno, circuitería para nosotros, bueno, pues son circuitería que hizo David. Tengo aquí, yo puedo, ¿no? Os pongo de temperaturas y demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, este incalcitrante. Y esto me permite a mí daros un ejemplo sencillo, ¿veis? Mientras que este MOSFET, he puesto aquí un MOSFET porque es más sencillo que el BRT, ¿vale? Mientras que este MOSFET yo lo dejo abierto o lo cierro, voy poniendo, veis que aquí tengo una tensión 1 o 0, ¿veis? Y entonces tengo activación, ¿veis? Esto es una simulación para que todo el mundo entienda cómo funciona ese diodo. Bueno, entonces, yo te desmelonizo rápido y David levantó la mano, que tendrá alguna duda o querrá hacer algún matiz. No, bueno, esto con lo que se veía ahí en la base del transistor, hacía un divisor de tensión en la entrada, ¿verdad? Sí, Que, pero, sí- que era. pero muy chiquito, muy chiquito, mira. Lo que pasa es que si el pin que reporta ahí, aparte de foul, es temperatura, ¿vale? Sí que hace como en digital de 0 a 3,3 si es OK o foul, ¿no? Digamos. Sí, Pero entre medio se mueve en un rango que lo que hace es reportar la temperatura. tienes razón. Lo que pasa es que, claro, Entonces puede ser que este divisor no sea tan despreciable. Me refiero que a lo mejor no llega, se queda por debajo del 0,7 sí, voltios, ¿sabes? en el, Habría que. en el ejemplo que queríamos poner era que apagábamos la fuente. Pues obviamente, si la Ujú. temperatura no es demasiado alta, no la apagaría. Claro. Pero vamos, era el funcionamiento de ese diodo, cómo sería. Pero Obviamente, habría que mirar el esquema del de Remos, porque a lo mejor cuando juega, cuando quiere indicar su temperatura,
se queda por debajo En la de... máxima, o sea, cuando da error de temperatura, Sí, eso es 3,3. eso está claro, Sí, pero sí, sí. eso lo mira. Sí, sí, pero a lo mejor si se El mueve otro no me entre interesa 0 y ahora. 1,8, vale, vale. El otro no me interesa ahora. De todas maneras, fíjate que si él tiene algún tipo de problema, esta resistencia es para que yo lo pongan aquí también directo y se salte este negocio, ¿vale? Cosa que no está puesto. El caso de esto es que la línea de temperatura fuera 0 o fuera 1. Term over solo puede ser 0 o 1 hablando digitalmente. En voltio puede ser 0, 300, 0,320, una cosa así. ¿Vale? Pero me daría igual porque con pequeña que fuera la corriente aquí, prácticamente casi seguro que me pone aquí esto a 0. Prácticamente seguro. Obviamente, si me da muy poco voltaje aquí, esto, aunque sea, Pero quizá no llegue a 0,7, ¿eh? Quizá no llegue a quizá no, 0,7. quizá no. Porque a lo mejor si la temperatura va de 0 voltios a 1,8, Sí, sí, quizá al hacer el cálculo no llega a 0,7 ahí, ¿eh? Este hay que saber cómo funciona un transistor BJT y nosotros cuando estamos estudiando al principio, para principiantes, decimos, oiga, aunque tengo una pequeña corriente aquí, ya pasa, y ya, pero la realidad es que el voltaje de base a emisor tiene que ser mayor de 0,7. Ahora, a lo mejor este en concreto, si lo miro, este diodo no tiene una caída de tensión de 0,7, tiene una caída de tensión de 0,4. ¿Verdad? Vamos, en principio, aquí todavía la gente no está muy puesta en electrónica y lo que queremos es que esto lo pongo a tierra y entonces en la página 50 me apago los voltajes. Esto no tiene que ver con la de 12 voltios, sino, oiga, ¿cómo hago yo para apagarme este 1? Pues tengo que tener aquí 0. Si yo tengo aquí 1,8, este no va a conducir. A todo el mundo le dicen que los diodos conducen de ánodo a cátodo. Sin embargo, eso no es cierto. Dependerá del voltaje que hay aquí. Si el cátodo tiene un voltaje que es mayor que el del ánodo, el diodo no conduce. Bien, entonces, claro, que por eso se utiliza para hacer voltaje negativo y demás. Pero bueno, el caso es que a mí que me interesa es que el PSV Mon Power Good este es de la fuente de 12. Y si yo tengo, aunque mi fuente de alimentación de mi placa esté bien, si mi gráfica detecta un problema en el monitor que hemos estado estudiando, este de aquí, si detecta un problema, el equipo no me va a dar un power good correcto. Y si no me da un power good correcto, no me va a encender el resto de la fuente. Esta no me va a encender. Y si no me enciende esta, ya no me enciende esta, ya no me enciende esta, el equipo no enciende. ¿Y por qué me va a pasar algo así? Bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que estas resistencias con las que yo programo el circuito, todas estas cosas son programables, pero no por software, son programables por la resistencia que tiene alrededor. Entonces, alguien desarma la tarjeta en un mantenimiento y se lleva una resistencia. Por ejemplo, la resistencia que está hablando de un par diferencial. Obviamente ya no tengo voltaje correcto, ya me va a dar problemas, ya no me va a dar un OK. Una de estas resistencias se mojó, se llenó de sulfato. Ahora ya no es correcto el cálculo que hace. No es que el circuito esté mal, es que las resistencias alrededor se desvalorizaron, se mojaron, lo que tú me quieras decir. Me da igual lo que le haya pasado. ¿Verdad? Da igual, no me interesa. Sé que le ha pasado algo y entonces toda esta resistencia que hay por aquí, ¿verdad? Que me sirven para tener la información, pues al no tenerla, porque se rompió, porque se mojó, porque llegó un chalá, se la quitó. Oiga, sí tengo los 12. ¿Por qué el equipo no enciende? Entonces le hacen revaling al GPU, le programan la BIOS, le hacen un montón de barbaridades y resulta que mi problema era la monitorización de 12 voltios. Y antes no la entendía y ahora sí la entiendo. No solamente entiendo que mide el voltaje y la intensidad, entiendo cómo trabaja el multiplexor, entiendo cómo sale una sola salida, sé cómo funciona la comunicación diferencial y sé cómo estoy midiéndolo de uno en uno y en orden, gracias a la lógica. Y entonces, cuando alguien lee este circuito, no suele entenderlo. Ahora que ve mi clase, sí lo entiende y la copia
y dice que lo hizo bien él. Pero yo le doy este circuito a alguien y digo, oye, explícamelo. Y no lo entiende. Oye, da una clase de este circuito y no puede. Ahora sí puede. Ya verán que salen muchas clases igual. Entonces, la clase de hoy termina porque ya era la monitorización de 12 voltios y vamos a hacer primero las preguntas, alguien haya entendido algo, ¿verdad? Una de las cosas que normalmente tienen la gente con duda, dice, oye, aquí tengo shunt in N1, shunt in P1, ¿vale? Esto significa resistencia shunt, sensado también está bien, canal 1 y pone N y P, negativo y positivo. Y la gente no sé por qué está pensando en la dirección de la corriente o que el voltaje negativo, no señor. Esto lo que me está diciendo esta entrada es que va a ir al positivo del amplificador operacional o sea, a la entrada no inversora del amplificador operacional o a la entrada inversora. La inversora se representa con el signo negativo. Entonces, la entrada negativa del canal 1 es esta, la que va ahí aquí. Esto es por eso que se pone aquí. Todo lo que te hayan dicho en otro sitio y tal, te anda mal. Lo siento, está mal pelo. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto es relativamente complicado. Mucha de la gente, oye, pero no entendió nada. Pero esto, si te pones a mirarlo en perspectiva, es sencillo. No es más que monitoriza 4 canales. Los 4 canales vienen a un solo equipo y tengo una secuencia para la salida. Luego, estos canales los comparo, los meto en una compuerta AND y salgo en un amplificador, en un MOSFET de ordenador abierto, si está correcto. David, cuéntame. De esto que has comentado ahora, Álvaro, fíjate en el esquema. Sí, Digamos que la que numera como P1 va a la inversora, de la puerta lógica, sí, bueno, del amplificador operacional que diga. sí, aquí debe ¿Vale? estar más. Si cualquiera que tú veas, vamos a poner si quieres un. Vamos a coger. Claro, yo siempre lo he de eso que la P es por el lado que tiene que entra la tensión, digamos. ¿Vale? Si es, por ejemplo, en ese caso, pues el lado del conector o de 12 voltios del slot o de 12 voltios de fuente directa, igual que cuando es de batería, el P mira hacia la batería. Bueno, pues ¿Vale? fíjate, Pero, aquí tenemos un charger con un circuito de carga de portátil, ¿vale? Y aquí viene SRN, dice Charge Current Source Negative Input y PTDSRN, y nosotros seríamos el ACN, ACP, dice Input Current Sense Resistor Negative Input, Negative Input. Este es Positive Input. ¿Y dónde va? A diferenciar. Y ahora cuando me vengo aquí, nosotros, tanto tú como yo, hemos visto cientos de hojas de datos, las puedes comprobar si quieres, y aquí tenemos este. Y ahora el ACP va al positivo, el ACN va al negativo. Y todos los que veas son así. es que es curioso, es que el dibujo ahí Sí, estaba. yo creo que Vale. aquí O sea, como decimos en España, se han hecho la pixel. sí, sí, ¿no? No, pues yo sé que se han hecho la pixel. Pero todos los que veas sobre todo en circuito de carga, esto SRN, SRP son entradas. Vamos, a ver, puedes decir, oye, ciertamente el que viene por un lado, bueno, pero esto es el P y la N es que van de hecho, vamos, y lo puedes ver claramente. No solamente aquí en el dibujito, sino en la descripción del fabricante de todos los chargers que vienen. Esto no es una cosa que a mí me da igual, yo no pongo los nombres. Pero Ujú. fíjate que dice, esto dice, AC, me ACP to provide differential mode filter, ¿vale? Porque él va a tener un filtro diferencial, pues va a medir corriente aquí, lo va a medir en un amplificador. Entonces, este es input current set resistor negativo. Este negativo va a venir a la inversora, en todos los que ven, ¿vale? Todos. Ahí puede ser una rata o el tío que ha hecho eso, de hecho, seguramente, cuando lo veas aquí, Zoom in N, lo ves, Zoom resistor sense positivo, Zoom resistor sense negativo.
Y claro, ¿dónde va? Aquí. Y aquí se han debido hacer, o bien aquí han tenido que hacerse algún lío. En la descripción lo pone correcto. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Alguien tiene claro cómo este equipo utiliza unos circuitos muy baratos? No necesita nada especial, nada complejo. La precisión es astronómica de preciso, es magnífica. No necesita una programación, unos sensores especiales, solamente dos resistencias, bueno, resistencia en cada canal. Fíjate que aquí lo tiene así, aquí lo tiene así, dice, oye, resistencia chung, y luego tiene aquí una resistencia más. Si tú te fijaras aquí, vamos a ponernos en el 49, 45, pues abierto otro, vamos a cerrar un segundo. Esto es 45, 49. Copio para ir rápido, ¿vale? Fíjate estas entradas y te pones a pensar, oiga, no tiene una resistencia de sensor, tiene 68 kilos, una resistencia de 68 kilos, pero tú tienes que ver, por ejemplo, estas 12, y vamos a ver la externa, la de las plaquitas estas, ¿vale? Aquí hay varias páginas, 68, 69, esta es la 52. Bueno, yo creo que se buscará bien. Y esto de aquí, vamos a meter eso un poco. A ver, aquí. Fíjate que tengo 12 voltios external 8 fusibles, ¿vale? Y sale esta línea, ¿de acuerdo? Esta ya viene de una resistencia desensada. Se ve que tiene 4 pins. Es una resistencia solo, tiene un símbolo muy feo, realmente es esta. Y aquí tiene 4, para tener P y E. ¿Vale? Y esta de aquí ya sí es la típica nuestra, es 0,0003. ¿Vale? Esta de aquí sí concuerda con esta. ¿Vale? Lo que pasa es que en el circuito nosotros estamos viendo esta línea, pero es la del conector de 8 pins. En este caso, obviamente, estamos estudiando este que hemos visto de la 3080, que tenemos aquí, ¿vale? Pero cada tarjeta pues, tendrá su esquema y tendrá su forma. O de esto lo más que yo haya visto, he visto muchas tarjetas, porque yo he visto dos modelos, ¿vale? Los dos estos se estudian en las clases y yo creo que con esto todo el mundo va a entender cómo él monitoriza, sensa la línea de 12 voltios que viene de 3 sitios. Me puedo encontrar que podría tener un cuarto canal, ¿verdad? Bueno, pues como no hay más preguntas, la clase termina, muchachos.